Mire, Dios siempre nos va a dar sueños para que nuestra vida tenga sentido. Porque una persona que cuando deja de soñar, ya prácticamente dejó de vivir. Vive, pero en piloto automático. Ya no lucha, ya no tiene pasión, ya no va por un sueño. Y Dios nos da sueños y nos da el poder para cumplirlos. Porque Dios quiere que nosotros veamos los sueños realizarse en nuestra vida. Ahora, nosotros debemos cuidar esos sueños en la presencia de Dios. Dios nos da los sueños, el poder para cumplirlos, pero nosotros en la santidad de su presencia debemos cuidar esos sueños para que puedan realizarse. Porque nosotros podemos dar vida o podemos matar los sueños que Dios pone en nuestro corazón. José fue fiel en lo secreto. Y es donde nosotros tenemos que ser fieles, donde nadie nos ve o donde creemos que nadie nos ve. Ahí donde debemos demostrar nuestra santidad y nuestra fidelidad a Dios. Y José fue fiel en lo secreto. Cuando la mujer de Potifar le provocó, él salió corriendo. No se aprovechó de esa situación, aunque nadie lo veía. Por eso su sueño se cumplió. Porque si pecaba, podía matar el sueño de Dios para su vida. Los sueños de Dios son gratis. Dígalo conmigo. Los sueños de Dios son gratis. Ahora, el proceso y el camino hacia los sueños es otra cosa. Tienen un precio que nosotros debemos pagar. Mientras vamos hacia ese sueño, normalmente somos procesados. El camino nos transforma. José fue procesado como esclavo en casa de Potifar, cuando estuvo preso, hasta que se transformó en un intérprete de sueños. Y recién fue el tiempo para que Faraón lo llame. Y de esa manera se cumplió el sueño de Dios para José. Ahora, cuando Faraón lo llamó, Faraón necesitaba un intérprete de sueños. No necesitaba un soñador. Soñadores hay muchos, pero gente que interprete los sueños de Dios son pocos. Y lo que activó y pudo verse materializado el sueño de Dios no fue que tenga sueños, sino el proceso que pasó José para convertirse en un intérprete de sueños. Un sueño de Dios te desafía y te transforma para que puedas vivir cosas grandes. Vamos de vuelta porque no lo están entendiendo. Un sueño de Dios te desafía y te transforma para que sueñes sin límites, para que te animes a soñar cosas locas, grandes, imposibles. Ay. Bueno, déjame contarte a ver si te anima, porque los veo que están ahí medio desanimados. Te quiero contar una historia bíblica que está en Génesis 28, versículo 11 en adelante. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Jacob llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Dios estaba en lo alto de ella, y el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra,
te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Diga conmigo, mi familia también va a ser bendecida. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, ¿no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo? Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto como almohada, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó a aquel nombre Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Gracias, Señor. Y si volviera en paz a la casa de mi padre. Muchas veces tenemos sueños como Jacob, que queremos volver a cosas que ya no son para nosotros. Mucha gente sueña con volver a su pasado, a la casa de papá, a vivir como el hijo de mamá, a vivir, pero ¿sabes qué? La vida continúa, pasan cosas y Dios nos da otros sueños diferentes, muy diferentes a los sueños que por ahí teníamos en nuestra juventud. Pero vamos a la historia. Jacob venía huyendo de su hermano que lo quería matar. ¿Por qué? Porque le había robado la bendición de la primogenitura. Si bien Jacob había soñado con tenerla, porque siempre quiso tener la primogenitura y la bendición del padre, no había medido las consecuencias de sus acciones. Como muchos de nosotros, que por darnos un gusto, tener algo o dar riendas sueltas a un sueño de nuestra carne, no medimos las consecuencias de nuestros pecados. La mayoría no mide las consecuencias, se da con el gusto. Y después va a pasar toda su vida huyendo de las consecuencias del pecado. Jacob venía huyendo de su familia, de las consecuencias de sus malas decisiones, huyendo de los fantasmas de su pasado, huyendo de sus pecados, sin saber lo que le deparaba el futuro. Estaba en un momento incierto, en una situación incómoda, lleno de pensamientos negativos y desagradables. Estaba lleno de miedo. Y en esas circunstancias, Dios lo hace soñar. ¿No lo entendió que no? Que si vos estás pasando por una mala situación, si vienes huyendo de tu pasado, de tus pecados, de las consecuencias de tus malas decisiones, si quieres salir de los traumas de tu niñez, ¿sabes qué? Estás en el momento oportuno para que Dios te haga soñar. Así que si estás en la misma situación de Jacob, prepárate. Dios está a punto de hacerte soñar los sueños más grandes del cielo para tu vida. Cuando estás oprimido por tus realidades, es cuando Dios te da sueños grandes que parece imposible que te puedan suceder. Porque miras tu realidad, te miras por dentro, ves los remordimientos
de tus malas decisiones y piensas que Dios no te va a dar sueños grandes a vos, que todo ya se terminó y que tienes que conformarte con lo que hay. Pero quiero decirte una cosa, Dios vino a decirte en esta mañana, no te conformes con poco, porque vengo a darte sueños sin límites. Mire, en el versículo 14, Dios empieza a darle sueños grandes y le empieza a hablar de descendencia. Y ni siquiera estaba casado. Prepárate porque Dios te va a hablar cosas que parecen que todavía ni aparecen en el horizonte de tu vida, pero ya están en los sueños de Dios. Jacob soñó. Versículo 12 dice eso. Jacob soñó. Así que tú también te tienes que animar a soñar. Y Dios se encargó de que supiera con absoluta convicción o certeza de que era un sueño suyo. Por eso estaba esa escalera que conectaba el cielo con la tierra y ángeles que subían y bajaban y Dios hablándole y dándole promesas en el sueño. Promesas que parecían locas. Le hablaba de territorios, de descendencia. Y él estaba huyendo. No tenía ni siquiera novia. Y Dios le estaba hablando de futuro. Porque muchas veces cuando tienes un presente como el de Jacob, oprimido por tus realidades, solo miras las circunstancias presentes y no ves el futuro. Y si ves el futuro, si alguien se anima, ¿cómo ves tu futuro? No veo gris, negro, tormentoso. Pero Dios está viviendo un futuro bendecido para tu vida. Por eso en el versículo 15, Dios le va a dar certeza, le va a dar seguridad a Jacob de que iba a estar siempre con él y que lo iba a cuidar. Yo estoy contigo y te voy a cuidar y guardar donde quiera que vayas. Y volveré a traerte aquí a esta tierra, aquí, no a tu casa, a Betel, a donde hay luz. Voy a traerte de aquí y no te voy a dejar hasta que el sueño que te dije a través de las promesas se cumpla. Dios le estaba dando un sueño y le estaba asegurando de que él se iba a encargar de que este sueño se cumpla. Jacob pasó de la incertidumbre a tener confianza y seguridad en Dios. Y es lo que espero y lo que he orado al Espíritu Santo que en esta mañana pase con tu vida. De la incertidumbre e inseguridad de tu presente, pases a la certeza y a la seguridad del futuro que Dios ha preparado para tu vida. Versículo 18. Esto no te lo pierdas. Se levantó Jacob de mañana, se despertó del sueño. Tomó la almohada que había puesto, tomó la piedra que había puesto como almohada, la alzó y derramó aceite sobre la piedra. Derramó aceite sobre la piedra que usó como almohada. ¿Sabe qué significa esto? Cuando él ungió la piedra, cuando ungió la almohada, estaba consagrando sus sueños al poner aceite sobre la piedra. Estaba consagrando ese sueño es real. Yo declaro que es un sueño de Dios. Consagro el sueño y me consagro a vivir para ese sueño. El problema es que nosotros queremos tener el sueño, pero no queremos consagrarnos al sueño. Queremos la bendición de Dios, pero no consagrarnos a vivir una vida como Dios manda. Y Dios le dice, no te dejaré, te voy a cuidar. Y era necesario estas palabras que den seguridad al espíritu de Jacob, porque Dios sabía que Jacob, mientras caminara tras ese sueño, iba a ser procesado
hasta que se transforme de un engañador mentiroso en un patriarca, en el padre de las 12 tribus de las cuales Dios iba a cumplir su sueño de tener una nación propia. En este caminar tras el sueño, Jacob es transformado de engañador de Jacob a Israel, a un príncipe. Y va a tener muchos hijos. Pero de todos estos hijos le va a nacer uno. De la mujer que amaba le va a nacer un hijo que también va a soñar sueños de Dios. Ese hijo se llama José. José, un niño soñador. La extensión del sueño de Dios que le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahora Jacob, su padre, lo extendía sobre su hijo José. Por eso al único que le compró una túnica de colores fue al hijo que soñaba los sueños de Dios. Una túnica de colores, porque ahí estaba depositando sus sueños. Pero ¿qué pasa? José era un niño y contó sus sueños a sus hermanos. Y sus hermanos lo empezaron a envidiar y odiar y lo vendieron como esclavo. Por eso tené cuidado a quién le cuentas tus sueños, a quién les cuentas las promesas que Dios ha hecho para ti y para tu vida. Ten cuidado a quién le cuentas las bendiciones que Dios te está dando en este tiempo, porque la mayoría de la gente que te escucha, en vez de alegrarse, te va a envidiar y te va a odiar. Y va a empezar a desear que te vaya mal. Sus hermanos le vendieron como esclavo y a su padre le dijeron que una bestia del campo lo mató. Vamos a Génesis 37, por favor, versículo 32. Vamos desarrollando a Jacob camino a su sueño. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto es lo que hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. No vale la pena seguir viviendo. Murió mi hijo, murió mi sueño y yo también quiero morir. Y lloró mucho su padre. Conoce la historia. La verdad que le pegaron una paliza, lo metieron en un pozo y cuando vinieron los madianitas lo vendieron como esclavo. Pero ¿qué le decimos a nuestro padre? No le vamos a decir que lo vendimos como esclavo, le vamos a decir que se murió. Tomaron la túnica que tanto envidiaban, la despedazaron, la mancharon con la sangre de un cabrito y la llevaron a presencia de su padre. Y yo quiero que tengas esto, lo que va a producir. Vete por favor al versículo 34. Yo quiero que veas, Jacob rasgó sus vestidos. Mire, a esta altura, Jacob ya había sido procesado y transformado en Israel. ¿Se acuerdan cuando luchó con el ángel en Peniel, que le quebró la pierna aquí y empezó a caminar rengo? Ya no se llamó Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Pero la muerte de un hijo lo hizo volver para atrás. Lo hizo dejar de caminar como Israel y volvió a ser Jacob. El mentiroso, el engañador, el que ya no creía tan firmemente en las promesas de Dios. Si permitió que mi hijo muera, ya empezó a dudar hasta de Dios. Su corazón, cuando se volvió a ser Jacob,
Su corazón se amargó y entristeció grandemente. Entristecerse grandemente es depresión. Ya no quería vivir. El sueño de Dios se anuló a causa del dolor por la pérdida de su hijo amado. Jacob había depositado su sueño en José y ahora estaba muerto. Fue tanto el dolor que tuvo que no quiso soñar más. Su sueño con túnica de colores había muerto. Y qué difícil es seguir viviendo cuando un sueño se muere y tienes en tus manos la evidencia de que ese sueño murió, de que ese sueño dejó de existir. Lloró mucho. Versículo 35 dice que lloró mucho, que ya no quería seguir viviendo, quería morirse. Y no le importaba que sus otros hijos estaban vivos, como les conté la semana pasada, de una madre que se le murió el hijo y ella ya no quería seguir viviendo. Y tuve que sentar y hablar y ministrarla, porque tenía otros hijos menores que él, que todavía necesitaban de su mamá. Yo sé que la muerte de un hijo es tremenda. No hay palabras que puedan describir el dolor que sufre un padre, una madre ante la pérdida de un hijo. La verdad que no lo sé y no me gustaría sentirlo. Pero esta madre se había olvidado que tenía otros hijos, a quién cuidar, por quién vivir. Solamente se enfocó en su dolor y en la pérdida de su hijo amado, en la pérdida de sus sueños. Así que ya no le importaba la vida ni le importaba la vida de sus otros hijos. Se había vuelto Jacob. ¿Qué era Jacob? Una persona egoísta que solo piensa en sí mismo y deja de pensar en los demás. Quiero decirte de parte de Dios, nunca des por muerto lo que Dios no ha enterrado. Nunca des por muerto lo que Dios no ha enterrado. Dios no ha dado por muerto tus sueños. ¿Y sabes qué? Hoy los va a resucitar, hoy les va a dar vida, porque no están muertos. Ay, miren, me hace acordar a un pasaje de las Escrituras donde viene un hombre llamado Jairo y cuando va camino Jesús con Jairo a la hija que estaba enferma, vienen de su casa y le dice, no molestes más al maestro porque tu niña ha muerto. Y Jesús le dice, ¿tienes fe para creer? Y llegando a la casa, ¿sabe qué le dijo? La niña no está muerta, solo duerme. Talita Kumi. Y la niña se levantó. Niña, levántate, a ti te digo. Y la niña se levantó. Yo te quiero decir, si tienes fe para creer, yo te declaro que ese sueño que vos creías que te lo habían matado, yo te declaro en el nombre de Jesús que ese sueño no está muerto. Mire, Génesis 42, 36. La historia de Jacob sigue. La historia de José y sus hermanos también en forma paralela. Entonces vienen los hermanos ahí está. Vienen sus hermanos y le dicen de cuando vuelven de Egipto que habían ido a buscar alimentos, ¿se acuerdan? Granos, harinas. Y le habían dejado a su hermano Simeón. Y José, que todavía no se había presentado como José, le piden que lleve a su hermano menor Benjamín, que había quedado con su padre, que lo lleven también a Egipto. Entonces Jacob no entiende, porque es Jacob. Jacob no tiene la fe, Jacob no tiene la mente de un soñador. Jacob solamente vive el dolor de sus realidades y entra en depresión y llora.
Dice, no les basta con que haya perdido a José y que hayan dejado a Simeón en Egipto, ahora también los quieren llevar a Benjamín. Escucha esta frase, de esto te quiero hablar. ¿Contra mí son todas estas cosas? Mire, hay un momento que cuando vos pierdes la fe y dejas de soñar, empiezas a creer que todo lo malo te va a pasar. Y el que sueña que le va a pasar lo malo, le pasa lo malo. Que sueña que se muere. Porque hay un momento, dice, todo va a ser contra mí. No sé, ¿a alguien le ha pasado alguna vez que ha pensado? Todo me va a salir mal, todo va a estar en mi contra. Bueno, ese es el pensamiento de Jacob, no de los Israel. Ese es el pensamiento antes de la unción. Pero cuando estás ungido, tu pensamiento tiene que ser otro. Pero muchas veces hay momentos tan duros que crees que todo lo malo te va a pasar, que todo el mundo está contra ti. Pero no era contra Jacob, sino era Dios que estaba trabajando para ese sueño. Estaba procesando a los otros hijos. ¿Y cuál era el sueño de Dios? Una nación. Y necesitaba 12 tribus. No solo a José, sino necesitaba que todos los demás hermanos también se convirtieran en hombres de fe, en soñadores, que se activaran, cambiaran. Por eso muchas veces no entendemos los procesos por los cuales vivimos, pero nunca te olvides lo que dice nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que todas las cosas a los que aman a Dios le empiezan a ayudar a Él. ¿Conforme a qué? Pone Romanos 8:28, porque si no, no lo van a entender. Romanos 8:28 y después volver aquí. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que le obedecen a Dios. Nadie puede decir que le ama a Dios, pero vive su vida a su manera. Nadie puede decir que ama a Dios y vive pecando. El que me ama, guarda mis mandamientos. Juan, así lo decía Jesús en el Evangelio según San Juan. El que me ama, guarda mis mandamientos. Lo repite, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Usted puede decir que lo amo, pero Dios dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. No miente, no fornica, no peca, nada. Ese es el que me ama. Entonces a ese que cree en mí y que tiene el sello del Espíritu Santo, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los sueños a los que fueron llamados. Porque cuando Dios le da un propósito a la vida es porque Él me soñó como predicador o como profeta o como padre o como lo que sea. O sea que estas cosas ayudan a bien a los que se animan a soñar y a vivir y caminar tras los sueños de Dios. Porque Dios no le va a devolver al muchacho José. Dios le va a devolver un gobernante poderoso. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Que Dios quiere en esta mañana devolverte un sueño mucho más grande del que puedas haber tenido hasta el día de hoy. Dios quiere devolverte un sueño mucho más grande del que te puedas haber imaginado, soñado o hasta pedido en oración. Génesis 45:26. Entonces le van a dar una noticia aquí. Y le dieron las nuevas noticias, las buenas noticias. Tu sueño vive. José vive aún. Y él es Señor. Sueño más grande del que te imaginaste. De toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob se afligió porque no les creía.
¿Sabe por qué no les creía? Porque en la boca de un mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. No eran las palabras de soñadores, eran palabras de mentirosos, de carnales. Eran las palabras de los hijos de Jacob, no eran las palabras de los hijos de Israel. Uy, estoy tirando munición pesada. ¿Y qué le dicen? José vive y es Señor en la tierra de Egipto. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Tu sueño vive y es mucho más grande de lo que te imaginaste. Miren, yo te estoy trayendo palabras del cielo en esta mañana. Así que ponle ánimo. ¿Sabes cuál es el mensaje del cielo esta mañana para tu vida? Tu sueño aún vive y es mucho más grande de lo que crees. Te estoy hablando como Jesús le habló a Jairo. No está muerto. Tu sueño no está muerto. La niña vive. Amén. ¿Y sabes qué? Cuando le dice tu sueño no está vivo, no está muerto, está vivo, aquí, es como si volviéramos a Génesis 28:15, volveme rápido, Génesis 28:15, porque la promesa que recibió es porque no te dejaré. Te volveré a traer a esta tierra y no te voy a dejar hasta que lo que te prometí, el sueño que te di, se haya cumplido en esta tierra. Hay una promesa de Dios de que te va a volver hasta que veas el cumplimiento de tus sueños. Pero Jacob no creía. No le creía a sus hijos. ¿Sabe por qué también no creía a Jacob? Porque hay gente que se acostumbra a recibir malas noticias y le cuesta mucho aceptar una buena noticia. ¿Lo entendió? Hay gente que solo espera malas noticias. Hay gente que ya dejó de esperar buenas noticias y cuando le das una buena noticia no la cree. Pero quiero decirte, hoy es día de buenas nuevas para tu vida. ¿Y sabes qué te dice? No te rindas. Pelea por tu sueño, porque no está muerto. Jacob no creía. ¿Tú crees? Porque esto es una cuestión de fe. Es como el padre del endemoniado le dice, no, la verdad que no tengo fe, pero ayúdame, aumenta mi fe. Si no te animas a creer en los sueños grandes de Dios, pedile que te dé la fe para que los puedas creer. Amén. Versículo 27. Cuando escuchó las palabras de José, entonces ahora fíjese, ya no estaban hablando ellos, ahora le estaban contando las palabras de José, lo que José les había hablado. Y viendo los carros que José había enviado para llevarlo, carros de príncipe, ¿sabes qué? Su espíritu revivió. Wow. Diga conmigo, su espíritu revivió. ¿Cuándo revivió su espíritu? Cuando escuchó la palabra de un soñador. Cuando escuchó las palabras de José. No cuando escuchó la palabra de sus otros hijos, sino cuando escuchó la palabra del soñador. ¿Y sabes qué? Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y Dios es el más grande soñador que yo conozco. Él soñó el universo, soñó con las estrellas, soñó con los colores, soñó con los sonidos, soñó con los animales, soñó con nosotros. Y hoy estás escuchando la palabra del más grande soñador. ¿Y sabe qué dice esa palabra? El sueño que ungiste en la piedra está vivo. El sueño que ungiste en la piedra está vivo. Tu sueño no está muerto.
Espero que empiece a revivir tu espíritu. Dios quiere que revivas tu espíritu. Dios te está diciendo, aviva tu espíritu, porque te estoy diciendo que las malas noticias terminaron. Y el versículo 28. Entonces dijo Israel, basta. Para aquí. Dejó de ser Jacob. Volvió a ser Israel. ¿Te das cuenta? Cuando escuchó las palabras del soñador, cuando volvió a revivir en su espíritu, cuando se animó a soñar, ¿sabes qué dijo? Basta, diablo inmundo, basta de tentarme, basta de robarme los sueños, basta de pisoteármelos, basta de pinchármelos, basta de arruinármelos. Mi sueño está vivo todavía y lo voy a ver, dígalo conmigo, voy a ver mi sueño antes de que muera. Mira, un sueño de Dios te transforma. De Jacob en Israel. Pero cuando te matan el sueño, vuelves a ser Jacob. Pero cuando vuelves a enterarte que el sueño está vivo, vuelves a ser Israel. Vuelves a ser un hombre, una mujer de Dios, en un soñador. Y la bendición va a alcanzar a tus hijos. Porque la bendición de José, el propósito era bendecir a todos sus hermanos. Era bendecir a todos sus hermanos en los tiempos de las vacas flacas, ¿se acuerdan? Y bendijo José a sus hermanos y se convirtieron en una nación grande y poderosa, porque los sueños no solo son para bendecirte, sino para bendecir a otros. Te lo dije el domingo pasado y te lo repito ahora. ¿Qué hubiera pasado si Dios solamente me hubiera sacado de las adicciones? Yo hubiera estado feliz de dejar de drogarme. Mi esposa, chocha de que deje de drogarme. Mis padres, recontra felices de que deje de drogarme. Pero eso hubiera sido muy egoísta. Dios me sacó de mis adicciones para que pueda ayudar a muchos a también salir de las adicciones. Para que pueda bendecir su vida, no solo sacando las adicciones, restaurando matrimonios, dándoles consejos, haciéndoles escuchar una palabra, un mensaje de Dios lleno de unción, lleno del poder del Espíritu Santo. Dios me sacó para bendecir a otros. Por eso yo quiero que cuando empieces a soñar, no sueñes de una forma egoísta, porque muchos soñamos, yo quiero esto, esto es para mí, cuando me pase esto voy a empezar a vivir, y dejamos de soñar en los demás. Nunca te olvide que los sueños de Dios te sobrepasan y que Dios quiere bendecirte para que seas de bendición. Hoy la unción te da nuevas fuerzas para que puedas ver sueños cumplidos. Por eso necesitamos la unción, porque muchas veces no he tenido las fuerzas o la fe para creer. No he tenido la fe para caminar tras mis sueños. La verdad, ni siquiera he pensado que eran para mí. Cuando me los daba decía, ¿se habrán equivocado? ¿Seré yo, Señor? ¿Será para mí? Pero yo te digo decir una cosa de parte de Dios. Anímate a creer. Solo anímate a creer que tu sueño es posible.